Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Íñigo Lapetra, soy periodista, secretario de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, que es la asociación que engloba a todos los periodistas sanitarios que trabajamos en España en los distintos ámbitos. Y bueno, pues hoy tengo el placer y el honor de presentar esta mesa que está compuesta por dos casos clínicos, por la experiencia de dos grandes médicos, cardiólogos de auténtico prestigio, como son el doctor José Ramón González Juanatey, que es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela, el CHUS, que bueno, pues nos va a presentar la experiencia de la implantación de la telemedicina en el servicio de cardiología del CHUS, que se llama CardioCHUS. Y tenemos también a la doctora Raquel Campuzano, que es coordinadora de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, y así también, a su vez, es presidenta de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, la SEC. Y Raquel nos va a hablar de la nueva era de la rehabilitación cardíaca. Bueno, pues simplemente, como yo soy periodista, a mí me gusta hablar en titulares, pues comentar, ¿no? Pues algunos de los grandes titulares que hemos tenido ocasión de leer de ambos médicos. En el caso de José Ramón Juanatey, pues me llamaba la atención porque bueno, pues yo de formación profesional les sigo a ambos, ¿no? Y me llamaba la atención, ¿no? Pues su auténtica preocupación con respecto a que no se perdiese la calidad de la asistencia no COVID, ¿no? En La Voz de Galicia, en septiembre de hace un año, decía: el COVID no puede ser una disculpa para hacer medicina de segundo nivel, o bueno, pues también su defensa acérrima de la sanidad pública, ¿no? Tenemos una sanidad pública que hay que defender como sea. Y bueno, pues esto define un poco pues la preocupación y el compromiso del doctor. En el caso de Raquel Campuzano, pues lo mismo, ¿no? Es decir, la defensa a ultranza de los programas de rehabilitación y de llevar estos programas de rehabilitación a los pacientes, y en el caso del COVID, de la asistencia de este tipo de programas de rehabilitación, pues llevar la asistencia incluso al domicilio de estos pacientes, con lo cual pues estamos ante no solamente dos grandes médicos, sino dos personas humanistas y comprometidas con los pacientes. Comenzamos pues con el primero de nuestros ponentes, el doctor José Ramón Juanatey. Doctor. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias Íñigo, gracias a Cardioalianza por la invitación a participar en este congreso. Yo creo que es extraordinariamente atractivo que podamos tener pues iniciativas de este tipo que nos conectan de una forma también en este tipo de reuniones con los pacientes. Siempre decimos que tenemos que tener al paciente en el centro, no tenemos que tener, ellos nos tienen que tener a nosotros, porque ellos de alguna forma deberían ser también los motores del cambio, los motores incluso de innovaciones en gestión en medicina. Como decía, voy a presentar algo de nuestra experiencia en telemedicina, en cardiología y nuestra experiencia. En primer lugar, cardiología y la medicina cada vez más debe ir a una organización, y organización por procesos. En cardiología hay 3 procesos claves que son procesos de alta prevalencia. Hay que organizar, no hay duda, la insuficiencia cardíaca, hay que organizar la cardiopatía isquémica, hay que organizar la fibrilación auricular. Debemos decidir cómo deben circular los pacientes en el sistema con una filosofía clara: es que hay que resolver en el nivel asistencial adecuado y con la estructura o con los modelos de gestión adecuados. No siempre el mismo modelo de gestión puede valer para cualquier distinta área, sino que debemos adaptar los modelos de gestión a las características de nuestra área y también debemos incorporar nuevos modelos de gestión. Por tanto, organizar de forma transversal con otros profesionales al menos los procesos existenciales de cardiología de alta prevalencia. Ahí deben estar también internistas, sobre todo médicos de atención primaria, sobre todo enfermería y sobre todo pacientes que deben dejar oír su voz y tienen que de alguna forma exigir que su voz se incluya y que de alguna forma sus opiniones se incluyan en estos procesos. Y otra filosofía que yo creo que más que filosofía tiene que ser cada vez una realidad, y desde la perspectiva del paciente esa realidad debe ser casi una exigencia: hay que medir
los resultados en salud, cuántos hospitales tenemos o cuántos centros de salud tenemos, pero a mí, como paciente, lo que me preocupa es si yo tengo una patología, cómo si me tratan y me diagnostican en determinado lugar, cuáles son mis expectativas de vida, cuál es mi calidad de vida. Hay que medir resultados en salud y hay que medirlos de forma local. ¿Cuáles son los indicadores de la calidad de la atención que prestas a los ciudadanos en tu área? Recientemente hemos publicado en la Revista Española de Cardiología esta idea, es decir, hay que ir para mejorar. No tanto medir, porque a veces se tiene miedo en medir quién es mejor, quién es peor. No, hay que medir para identificar oportunidades de mejora. En realidad hay que llevar a cabo este círculo, que podría ser un círculo virtuoso de la calidad en medicina en general y en medicina cardiovascular en particular, que es, tienes que medir los indicadores que tú hayas propuesto. En el infarto, cuál es la mortalidad a 30 días, en insuficiencia cardíaca, cuál es la probabilidad de reingreso a 30 días después de la alta hospitalaria, cuántos tienen tratamiento médico óptimo. Hay que medir indicadores y definir esos indicadores de calidad. Hacer una comparativa, hay que compararse con los mejores. Ya entiendo que no todo el mundo puede ser pues la Mayo Clínico, tal, pero todos tenemos que buscar una filosofía de ser la Mayo Clínico para ofrecerle a nuestros ciudadanos, a nuestros pacientes, calidad. Hay que compararse con los mejores, porque en esa comparación podrás identificar las oportunidades de mejora. Imagínate si la mortalidad del infarto en un área o en un hospital en España a 30 días es el 10%, e igual en otro hospital parecido, también de España y relativamente cercano, la mortalidad es un 5, porque en un lugar es un 10 y en el otro es un 5. Eso es muy importante para identificar dónde están las barreras que tenemos que superar y las oportunidades de mejora. Y en eso debemos certificarnos. El hospital, cada área, atención primaria, todos debemos tener una certificación de calidad, porque si no, por eso pasa en todas las profesiones, pero preguntamos a los médicos cómo se diagnostican y tratan a los pacientes. Todos te van a decir muy bien, pero ¿qué es muy bien? ¿Qué significa muy bien? ¿Mide usted ese muy bien? ¿Hace transparente esos resultados para que todos podamos conocerlos y, en primer lugar, los propios ciudadanos? Y luego permite que alguien le audite y le certifique para mantener esto que llamamos círculo virtuoso de la calidad. Por tanto, hay que organizarse de forma transversal, incluyendo a los pacientes como decisores en esa organización, y hay que medir. Y hay que transparentar y hacer pública la calidad de lo que hacemos. Y a veces tú puedes preguntar, y nadie sabe cuál es la mortalidad de tal cáncer en tal sitio comparado. Y medir es el mejor instrumento y el más rápido para promover mejoras en la calidad asistencial. Y además el COVID, como todos sabéis, y este es lo que yo decía, es decir, el COVID no puede ser una disculpa para hacer una medicina de segundo nivel. El COVID ha sido un problema, la atención aguda al COVID. El COVID y las secuelas de los pacientes con COVID es un problema, pero el gran problema ahora es cómo recuperar la continuidad asistencial en las enfermedades crónicas. Los hospitales todos y los centros de salud hemos recuperado la atención a los críticos, a los agudos, a las urgencias. Pero ¿qué pasa con la continuidad asistencial? ¿Cómo está reorganizado y cómo hemos recuperado la continuidad asistencial a las enfermedades crónicas? Y ese es el gran tsunami que tenemos encima y al que de alguna forma tenemos que dar una respuesta. Es decir, ¿cómo recuperamos la continuidad asistencial de las enfermedades crónicas garantizando, midiendo indicadores de calidad y de alguna forma haciendo transparentes también esos indicadores de calidad? Y yo creo que esto es una urgencia, porque puede ser que incluso muchos nos hayamos cansado y estemos cansados de lo que hemos vivido tras la pandemia. Puede ser que muchos gestores de la sanidad, responsables de la gestión de la sanidad, pues estén un poco relajados porque han vivido una situación muy crítica durante la pandemia. Esos que se relajan ya no valen para esta nueva situación post-COVID, en donde recuperar la continuidad asistencial es crítico. Y yo creo que ese es un problema que tendría que reflexionar. Los responsables de la gestión sanitaria que han vivido el COVID sirven para la gestión post-COVID.
sirven para la recuperación en la medicina pública y en la privada, pero en la pública especialmente, del reto que representa la continuidad asistencial de los pacientes crónicos. Yo creo que en muchos casos la respuesta es no. Los que han vivido como gestores la situación del COVID puede ser que ya no estén en disposición de dar respuesta a la situación post-COVID. ¿Por qué? Porque hay que salir probablemente de nuestra zona de confort. El COVID también nos ha hecho entrar en una determinada zona de confort en la atención a nuestros pacientes y debemos pensar qué hemos aprendido COVID, sobre todo para seguir garantizando excelencia asistencial dentro de un sistema sanitario público que sin duda es el mayor logro social que hay en nuestro país. Pero tiene que serlo tanto en cuanto mida la calidad de lo que hace, lo transparente y esté continuamente intentando incorporar innovaciones. Y para ello, nosotros queremos transmitir de alguna forma algunas de nuestra experiencia en modalidades de gestión en la atención ambulatoria a nuestros pacientes, la experiencia del servicio de cardiología, más que el servicio es del área del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Bueno, la telemedicina desde hace tiempo, bueno, es unas distintas posibilidades de telemedicina. La telemedicina estaba aquí hace tiempo, se utilizaba y probablemente el COVID haya sido un acelerador máximo de que hay cuestiones, hay retos sanitarios y hay demanda asistencial que puede resolverse y puede resolverse a satisfacción de todos y con una alta eficiencia mediante medicina no presencial, utilizando diferentes herramientas de medicina no presencial y sobre todo en las áreas y en las comunidades autónomas con una historia clínica electrónica integrada entre niveles asistenciales única, quizás sea el modelo ideal para incorporar innovaciones en gestión que incorporen la telemedicina. Nosotros recientemente hemos publicado, vemos aquí en JAMA Cardiology, una experiencia mediante telerehabilitación, utilizando rehabilitación en un ensayo clínico, rehabilitación basada en dispositivos móviles y la rehabilitación frente a un modelo más convencional funciona muy bien, especialmente en pacientes de mayor edad y nos permite, de alguna forma, incorporar a programas de rehabilitación a pacientes que de otra forma no podrían incorporarse. Es el proyecto UCARE, donde Santiago ha tenido una participación muy importante y que, como veis, se ha publicado en una gran revista y que de alguna forma destaca las potencialidades que la telemedicina tiene también en la rehabilitación. Pero nosotros con la pandemia nos hemos reorganizado. Hemos aprovechado la pandemia para readaptar todos nuestros procesos asistenciales que ya utilizábamos modalidades de telemedicina, pero hemos readaptado toda nuestra atención, sobre todo atención ambulatoria, y hemos desarrollado un proyecto que denominamos Proyecto TeleCardioChoose, que incluso ahora está siendo el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología, goza de una beca de la Sociedad Española de Cardiología, para ver la eficacia de este proyecto que incorpora distintas modalidades de telemedicina. Y fundamentalmente nosotros estamos muy comprometidos con una forma de atención a la consulta, a la atención ambulatoria. Sabemos que el modelo clásico de atención ambulatoria es un médico solicita una consulta, un médico de atención primaria o de cualquier otra especialidad, un servicio de cardiología le ve, pide pruebas, ve las pruebas. Nosotros durante ya años el cardiólogo que ve al paciente hace las pruebas esa misma mañana. Pero hemos incorporado desde el año 2013 una innovación, que es que basado en la historia clínica electrónica única de nuestra comunidad autónoma, que es el JANUS, cada petición de consulta a nuestro servicio de cardiología, un cardiólogo en un plazo máximo de 3 días contesta esa petición de consulta. El médico de primaria tiene que explicar por qué solicita la consulta y contesta. Y esa contestación es o resolviendo el problema, o pidiendo algo más de información, o citando al paciente. Si cita al paciente, el paciente se tiene que ver en menos de 10 días. Por tanto, respuesta a la e-consulta en menos de 3 días y si necesita consulta presencial, respuesta, es decir, ver al paciente como acto único en menos de 10 días. ¿Cuántas vemos? Vemos muchas consultas. Vemos, como veis, casi 6.000 consultas al año, más de 6.000 consultas al año.
Y, de alguna forma, bueno, nosotros hemos publicado también varios resultados de nuestro proyecto de consulta. Esta es la publicación inicial en la Revista Española de Cardiología, porque las grandes preguntas con telemedicina es: descríbame usted cómo incorpora la telemedicina. Es lo que acabo de explicar. ¿Cómo es la e-consulta? Segundo, ¿eso reduce los tiempos de espera para la atención sanitaria y mejora la accesibilidad, sobre todo de pacientes más alejados al hospital o de pacientes de edad más avanzada? Y segundo, ¿es seguro? ¿Es seguro en resultados en salud? No vaya a ser que eso empeore los resultados en salud, los pacientes se mueran más o tengan más reingresos. Y ya, ¿cómo afecta el punto de vista de costes? Por tanto, estas son las preguntas que siempre debemos hacer cuando incorporamos cambios en la gestión. Esto es el esquema. Nosotros resolvemos sobre un 30% sin ver al paciente. Y además, cuando se puso en marcha la e-consulta, los ayuntamientos más alejados a Santiago, que remitían menos pacientes que los más próximos, pasaron a esa tasa homogeneizarse. Se democratizó un poco la asistencia. La accesibilidad aumenta porque ahora es a través de un modelo de historia clínica electrónica. Y además, fijaros, cuando era todo presencial, se remitían a consultas sobre todo individuos o pacientes más jóvenes. Cuando se puso en marcha la e-consulta, la demanda homogenizó y aumentó la demanda de pacientes más vulnerables de mayor edad. Por tanto, mejora claramente la accesibilidad y sobre todo mejora la accesibilidad de los más vulnerables. ¿Y qué pacientes eran? Bueno, incluso había pacientes, muchos, de las características globales de los más de 40.000 pacientes que hemos analizado en este artículo de la Revista Española de Cardiología. Pero ahora, las grandes respuestas de la e-consulta. Bueno, una gran respuesta es que acerca la atención sanitaria a los ciudadanos y sobre todo acerca la atención sanitaria a los más vulnerables. Pero, ¿qué pasa con la demora? ¿Se reduce la demora? Claro, si tú cumples que respondes en menos de 3 días y los que tienes que ver los ves en menos de 10, la demora se reduce, como hemos demostrado con la introducción de la consulta frente al periodo que era 100% presencial. Pero lo más importante es que la necesidad de venir a urgencias con la implantación de la e-consulta al año siguiente de la que reduce. ¿Por qué? Porque la e-consulta, si se hace rápida, permite estratificar el riesgo. Quién tiene más riesgo, quién tiene menos, y adelantarte a la inestabilidad del paciente. De la misma forma, vemos aquí cómo en este caso de hospitalización, la hospitalización también se reduce y esa hospitalización creciente tras la e-consulta se reduce y se estabiliza. E incluso el ingreso hospitalario vemos cómo se reduce de forma significativa tras la puesta en marcha de la e-consulta y la mortalidad. Se mueren menos en el año siguiente que cuando todo es presencial. ¿Por qué? Porque tú identificas de forma rápida, estratificas la gravedad clínica del paciente y puedes adelantarte. A veces le mandas venir ese mismo día o al día siguiente y puedes adelantarte a esa inestabilidad e impactar, como hemos demostrado, en el pronóstico de nuestros pacientes. Y esto también lo hemos visto en insuficiencia cardíaca. En más de 6.000 pacientes con historia previa de insuficiencia cardíaca, la introducción de una e-consulta mejora las demoras y sus resultados en salud. Y además, recientemente hemos hecho un análisis económico. Esto es muy coste eficaz. Una consulta presencial es mucho más cara que una consulta telemática, por tanto, a nivel de costes es muy coste eficaz. Por tanto, ¿qué aportamos de nuevo con esta innovación en la gestión? Que la telemedicina está ahí para ser incorporada en la gestión a la atención ambulatoria, ya que esta telemedicina no solo aumenta la accesibilidad, mejora la accesibilidad, que ya es muy importante, reduce las demoras, sino lo que es tremendamente convincente es que mejora los resultados en salud, prolonga la vida y reduce las complicaciones de los pacientes. Y en esta línea, y un poco para acabar, nosotros acabamos de iniciar otro proyecto europeo del nuevo consorcio europeo para, de alguna forma, utilizando inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial, es el proyecto Timely, en donde la incorporación de inteligencia artificial
a la estratificación del riesgo de pacientes que requieren atención ambulatoria, incluso la incorporación de los pacientes podrá ayudarnos en seguir incorporando innovaciones en gestión de la demanda asistencial, pero con la evaluación necesaria de, sí, esto es una innovación. Vale, lo veo como innovación, pero ¿cómo impacta sobre la accesibilidad? ¿Cómo impacta sobre los resultados en salud? Lo más importante, y cómo impacta sobre los costes. Por tanto, estamos en una nueva era de la medicina. Necesitamos personas, profesionales que sepan abordar el reto que representa esta nueva era, y ahí nuevas modalidades de gestión están para ser incorporadas porque han pasado la prueba de que aportan al sistema y, lo que es más importante, aportan a los pacientes. La pregunta es, ¿cómo tienes tú organizada en tu área, que es donde están los enfermos, la organización de la atención ambulatoria a tus pacientes? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Espectacular los resultados que habéis conseguido ahí en Santiago de Compostela con esta consulta, la verdad. Yo, fíjate que sí, me quedo con una frase que leí tuya hace tiempo, que es que tras un infarto se puede vivir incluso mejor de lo que se vivía anteriormente, ¿no? Y ese positivismo es el que se respira en esta ponencia que nos has hecho. Así que nada, pues enhorabuena por estos resultados y enhorabuena por esta implantación, ¿no? Y por los importantes beneficios que se están consiguiendo, ¿no? en una comunidad autónoma con un ámbito rural tan importante, ¿no? Que además está ahora tan de moda en los medios de comunicación, ¿no? Porque yo tengo mi madre que es gallega de Pontevedra y es de la Galicia rural también, así que... De la Galicia profunda, sí. De la Galicia profunda, no. sí. Sí, no, es una frase poco afortunada. No, está claro, es decir, realmente lo que necesitamos, y sobre todo en los sistemas sistemas sanitarios. Luego seguro que Raquel nos va a hablar de cómo es posible incorporar innovaciones también en la gestión de esto. Yo creo que lo que tenemos es que pensar, y más ahora, más que nunca, cómo recuperar la continuidad asistencial e incluso cómo poner en marcha nuevos modelos de gestión que vayan dirigidos en recuperar la continuidad asistencial, porque si no, como se pierda el control de la hipertensión, el control de la diabetes, el control del colesterol, vamos a vivir en un auténtico tsunami de enfermedades cardiovasculares. Piensa que en el año 20 en España, en el año más duro de la pandemia, dejaron de diagnosticarse 30.000 cánceres. Esto no puede ser. Las enfermedades crónicas están ahí y hay que reorganizar el sistema, y las enfermedades cardiovasculares son un buen ejemplo y un buen modelo de reorganizar el sistema, pero eso siempre midiendo si esa reorganización no lo empeora, sino que impacta positivamente en esa filosofía de medir los resultados en salud. No solo, usted no me cuente lo que quiere hacer, sí, cuénteme lo que quiere hacer, pero sobre todo cuénteme cuál ha sido el impacto sobre los resultados en salud, ¿no? Por tanto, gracias. Muchas gracias. Hombre, lo que está claro, ¿no?, es que la telemedicina está aquí o ha venido para quedarse. Con el COVID se ha acelerado, pero aquí estáis consiguiendo implantarla en toda España y que además los pacientes y las personas lo veamos con normalidad. Sí, sin duda. Y además es que y cada vez hay más posibilidades y cada vez las generaciones nuevas van a demandar más este tipo de incorporación de nuevos modelos de gestión. Y al final, incluso la incorporación, como antes decía, de sistemas de ayuda a la toma de decisiones, que ayuden a los médicos a no cometer errores, y sistemas incorporados en la historia clínica de inteligencia artificial, que cuando tú pones un diagnóstico te ayude a complementar ese diagnóstico, te oriente cuál es la mejor terapéutica. Cada vez más esos sistemas de inteligencia artificial van a estar incorporados en las historias clínicas y van a guiarnos a los médicos a tomar mejores decisiones. Y cada vez más vamos a acostumbrarnos a que los pacientes no solo van a ser el centro del proceso, sino que también van a ser el centro de la decisión. No solo decir, esto es alrededor del paciente, sí, pero el paciente tiene que decidir de alguna forma también cómo debe circular en el sistema y participar de una forma más activa. Y yo diría que reclamar transparencia de los resultados. Si yo tuviera que identificar un único elemento, diría, hay que transparentar los resultados en salud, porque solo con transparentarlos al día siguiente ya se mejorarían. Pues nada, con esto nos quedamos, doctor. Muchísimas gracias. Y nos vamos con la doctora Raquel Campuzano para hablar de rehabilitación, que es un tema absolutamente crucial para los pacientes, ¿no?
que han sufrido algún tipo de problema cardiológico, ¿no? Y que, bueno, pues para recuperar su vida normal. Como decíamos, la doctora Raquel Campuzano es coordinadora de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón y además es presidenta de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Y nos va a explicar pues cómo está esta nueva era de la rehabilitación cardíaca a domicilio, ¿no? O en un momento donde es necesario llevar esa rehabilitación a la casa, al hogar de los pacientes. Pues eso es. Te escuchamos, Íñigo, doctora. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Es un verdadero placer estar en este foro de pacientes. Oía la mesa anterior y desde luego es un tiempo de valientes. Hay familias de las que nos están escuchando que han sido valientes desde hace muchos años, pero la época COVID además nos ha obligado a otros que estábamos en la zona de confort, como decía mi compañero José Ramón, a reinventarnos, ¿no? Para poder seguir haciendo lo mejor que podemos el tratamiento a nuestros pacientes. Y yo os traía un caso clínico para explicaros cómo realmente ha cambiado la rehabilitación cardíaca en el último año y medio. Si hace 2 años me preguntáis cómo estoy haciendo rehabilitación cardíaca ahora, os hubiera dicho que estabais fabulando, pero es que realmente la estamos haciendo así. Y os traía un caso ficticio, pero que es un caso del día a día que todos podemos tener para que entendáis un poquito cómo nos tuvimos que reinventar a propósito de esto. Se trata de una mujer de 55 años, era fumadora, tenía el colesterol alto. Como era una mujer joven y muy ocupada, llevaba sin analíticas previas los últimos años, no tenía antecedentes de cardiopatía isquémica en la familia y se presenta en abril del 2020, fijaos, prácticamente en la peor época de la pandemia, en nuestro hospital por un infarto anterior de 12 horas de evolución. Había tardado bastante en acudir por el miedo al acudir al centro hospitalario. Sabéis que afortunadamente en España se consiguió mantener el código infarto incluso en lo peor de la pandemia. Se hace un cateterismo y tiene enfermedad de 3 vasos a los que se revasculariza, sobre todo en la descendente anterior. Queda el bombeo del corazón un poquitín disminuido y se nos remite a rehabilitación cardíaca. Abril del 2020. Acordaos de cómo estábamos en abril del 2020. Quería hacer unas pequeñas reflexiones a propósito de este caso porque creo que es un foro muy apropiado para ello y es que fijaos cómo habían fallado ya muchas cosas antes de ocurrir el evento cardiovascular en nuestra paciente. Era fumadora, no había hecho ningún intento serio con medicación de dejar de fumar, tampoco llevaba un tratamiento adecuado para el colesterol ni control. Como os digo, en los últimos 5 o 10 años casi no había acudido a su médico de atención primaria porque era una mujer que se consideraba sana y que no había tenido ningún problema, y era sedentaria y era obesa. En cuanto al diagnóstico, es verdad que ella se presentó en época COVID, pero es muy importante recordar que solo el 39% de las mujeres reconoce los síntomas del infarto frente a casi el doble de los varones. O sea, las mujeres no pensamos que nos puede estar ocurriendo una cardiopatía isquémica, un infarto, un síndrome coronario agudo. Y de hecho tardamos mucho más en consultar que los varones, unos 230, casi 2 horas de promedio con respecto a todo esto para todos los que nos estáis escuchando. El diagnóstico precoz, como veis, no suele ser precoz en la mujer, pero es que además tenemos la falsa concepción de que las mujeres tenemos diferente el dolor torácico que los varones. Y esto también quisiera desdeñarlo porque hasta el 74% de las mujeres, cuando tenemos un evento coronario, nuestro síntoma de dolor torácico, independientemente de que a lo mejor la irradiación del dolor torácico pueda ser más hacia el cuello en vez de hacia el epigastrio como en los varones. Pero descartemos mitos. A las mujeres nos duele el tórax de una forma opresiva cuando tenemos un infarto, casi igual que a los varones. Así pues, mandamos a nuestra paciente a rehabilitación cardíaca porque es una indicación 1A, es una indicación en cualquier paciente que haya tenido un evento cardiovascular durante el último año y cuanto mejor. Pero, y aquí está el kit de la cuestión, estamos en abril del 2020. En abril del 2020 la realidad es muy diferente a la que veníamos haciendo hasta entonces. Los programas de rehabilitación
siempre se definen como programas multidisciplinares de medidas preventivas, incluso conseguir una oportunidad a mejor, como hemos dicho tanto José Ramón como yo en múltiples ocasiones, ¿no? Una oportunidad para vivir mejor después de un evento cardiológico. Y es que encima las mujeres todavía tienen más supervivencia o más beneficio cuando acuden a un programa de rehabilitación cardíaca frente a sus compañeros varones. Fijaos, esto es un estudio de 26.000 pacientes canadienses. A los 14 años, aquellas mujeres que han hecho un programa de rehabilitación cardíaca tienen una reducción de problemas tan importantes como morirse hasta del 76% frente al 50% de los hombres. O sea que es importantísimo en todos, pero todavía más que las mujeres acudamos a los programas de rehabilitación cardíaca, porque nos van a atender todas nuestras factores de riesgo, van a enseñarnos a hacer ejercicio, vamos a hacer un programa completo educativo y además vamos a manejar todo el abordaje psicosocial, incluso la depresión, el consejo laboral. Por eso es tan importante acudir a un programa de rehabilitación, no solo porque nos van a enseñar a hacer ejercicio, sino porque vamos a intentar corregir todos los ámbitos de la vida de esa persona que estaban siendo perjudiciales desde el punto de vista cardiovascular. Esto se hacía hasta 2020 prácticamente de forma solo presencial. Las personas como nuestra paciente acudirían unos 2 meses todos los días o casi todos los días a un centro hospitalario a hacer un programa de rehabilitación cardíaca. Frente a eso, en marzo, esto es lo que pasó. Y os traigo, una fotografía muy íntima que es de nuestro gimnasio de rehabilitación cardíaca. Pero esto es lo que ocurrió en todos los gimnasios de rehabilitación cardíaca de España. Y es que las actividades grupales estaban prohibidas y se ocuparon además de camas para la atención a pacientes COVID. Es decir, de un día para otro, nuestros pacientes de rehabilitación cardíaca de toda España se confinaron, como toda la población, y se encontraron con una disrupción absoluta de su control de cuidados de factores de riesgo cardiovascular. Yo no he vivido nunca nada tan dramático desde el punto de vista profesional. Por supuesto, vivimos cosas tremendas desde el punto de vista personal, pero la sensación que yo tuve de cómo voy a volver a atender a los pacientes y de, me vais a permitir la palabra, casi de tener que abandonarlos, fue tremenda. Así es que desde ese mismo día o al día siguiente ya empezó la idea de que había que intentar mantener la rehabilitación cardíaca llevándola a domicilio, porque los pacientes no podían acudir a los centros hospitalarios. Contactamos el doctor Arrarte, un gran compañero también de rehabilitación cardíaca, y yo misma, con la mayoría de unidades de rehabilitación cardíaca de España, y empezamos a hacer los contenidos que nosotros hacíamos antes de forma presencial a los pacientes. Nos autograbábamos en nuestros portátiles, en nuestras casas, hablando a nuestros pacientes. Y esto, con la conexión que el cargo me permitía tener con la Sociedad Española de Cardiología, se subió a una plataforma de YouTube, vamos a llamar Aula de Rehabilitación Cardíaca. Algo muy sencillo, muy artesanal, pero que empezó a funcionar muy pronto. Tan pronto, esto era marzo-abril, pues empezó a funcionar en junio. Esta fue la primera versión de aula de rehabilitación cardíaca y además, ¿qué iba pasando aparte de nosotros ir diseñando esta aula de rehabilitación cardíaca para llegar a cualquier paciente de España a domicilio? Que fuimos incorporando en el hospital, como ha comentado José Ramón, a pasos de gigante prácticamente la rehabilitación y la telemedicina de una forma absolutamente diferente a como la habíamos pensado hasta entonces. Fijaos que nosotros en marzo, el 13 de marzo, siempre lo recordaré, no teníamos ni siquiera salida telefónica en todas las consultas, porque eran teléfonos internos, para poder llamar al domicilio de los pacientes. En menos de una hora, todos los teléfonos del hospital estaban habilitados para poder llamar a todos los pacientes que teníamos citados ese día y que por el confinamiento no podían acudir al centro sanitario. Y a finales de mes ya no solo teníamos, por supuesto, consulta telefónica, sino videoconsulta, que siempre es mucho más pues directa aún el poder ver la cara del paciente, porque no solo estás viendo la cara, sino que estás viendo cómo respira, qué situación tiene, pues si está pálido, si no, incluso si está triste o no. Estás viendo muchísimas más cosas cuando estás entrenado. Además, esto es marzo-abril, en mayo generamos un documento para todas las unidades de rehabilitación cardíaca de España para intentar retomar
ligeramente la presencialidad y según la condición epidémica de cada comunidad autónoma. Y de hecho esta fotografía también es de nuestro equipo de rehabilitación cardíaca. No sé si podéis percibirlo, pero os aseguro que la emoción de reabrir en junio del 2020 la presencialidad de rehabilitación cardíaca fue muchísimo más intensa que cuando abrimos hace 8 años por primera vez la unidad de rehabilitación cardíaca. Y además reestructuramos todos los gimnasios de rehabilitación. Había que mantener las distancias, había que cambiar completamente los protocolos y fijaos que esto se hizo en menos de mes y medio y mientras además seguíamos atendiendo a todos los pacientes COVID. Aula de rehabilitación cardíaca evolucionó gracias al equipo TIC de la Sociedad Española de Cardiología. Evolucionó, se puso mucho más bonita, mucho más accesible, pero en esencia mantiene el espíritu inicial que es llevar la rehabilitación cardíaca a domicilio. Fijaos que en menos de un año consiguió 1.800 usuarios porque solo hay que teclear aularc.es y ya estás dentro de un verdadero programa de prevención y rehabilitación cardíaca que puede hacer cualquier persona en España. De hecho, nos siguen también incluso mucho en Latinoamérica. Con factores de riesgo cardiovascular no hace falta que hayas tenido un evento cardiovascular. Si lo has tenido, desde luego es obligatorio. Pero incluso si quieres prevenirlo, puedes entrar en aula de rehabilitación cardíaca y aprender todo lo que se hace en un programa de rehabilitación y luego conseguir ya en junio incorporamos a la rehabilitación cardíaca híbrida. ¿Os acordáis que decíamos que nuestra paciente antes hubiera venido 2 meses enteros a hacer un programa de rehabilitación cardíaca? Eso no es, desde luego, procedente en este momento sanitario. Y ahora mismo lo que estamos haciendo en la mayoría de unidades de rehabilitación cardíaca es alternar una presencialidad de muchos menos días, 1, 2, 3 semanas, con los contenidos de telemedicina que, como comentaba José Ramón, realmente son seguros y funcionan excelentemente bien. Además, también la telemedicina es importantísima para retomar la continuidad asistencial. Nosotros somos un hospital que desde el origen, hace 20 años, ya era un hospital completamente informatizado, en el que no tenemos papel, todo se trabaja a través de salud digital. Bueno, pues afortunadamente esto nos ha permitido mantener al menos en los mínimos la continuidad asistencial con nuestros médicos de atención primaria. La historia clínica electrónica es absolutamente fundamental. Si yo escribo algo, el médico de atención primaria de ese paciente lo pueda ver en tiempo real. La prescripción electrónica única, si cambio un fármaco a un paciente y le digo por teléfono ya puedes pasar por la farmacia porque te lo acabo de cambiar, no tiene que ir a su médico de cabecera para que lo pueda hacer. Y la e-consulta. La e-consulta es absolutamente fundamental. A nosotros, al igual que comentaba José Ramón, se nos ha multiplicado un 400% la e-consulta. Fijaos que eso nos ha permitido prácticamente, bueno, pues si es que al final lo hacemos, ¿no?, con nuestros familiares, con nuestros compañeros, el utilizar el WhatsApp, el Skype, bueno, pues imaginaros, una herramienta con e-consulta es un correo electrónico que en menos de 24 horas estamos contestando de médico de atención primaria a cardiología y que realmente ha permitido mantener la asistencia lo más óptima posible a nuestros pacientes, incluso en época de confinamiento. Y además sí que quería contaros para ir terminando nuestra experiencia con el paciente experto virtual. Creo que incluso alguno de nuestros pacientes es posible que esté asistiendo a la charla. Desde noviembre de la pandemia, noviembre del 2019, teníamos al paciente experto que venía a visitar al paciente recién ingresado por un evento cardiovascular. Yo nunca he visto un mensaje tan potente como el de un paciente hacia otro. Pero claro, esto durante la pandemia no se podía mantener ni por las normas sociales ni, por supuesto, por preservar la seguridad de tanto el paciente ingresado como los pacientes expertos ambulantes. Bueno, pues lo hicimos un poco a modo de la enseñanza COVID. Ya sabéis que muchos de los pacientes que estaban ingresados por COVID podían comunicarse con sus familias pues simplemente con un iPad. Pues así hemos retomado nosotros el programa del paciente experto con una videollamada a través de un iPad y además en el momento que al paciente ingresado le es más propicio, pues que no está recibiendo una medicación, que no está en una prueba, que está tranquilo, que está o no con familiares, según desee, recibe la llamada de un paciente experto. Al principio pensábamos que es frío, que no iba a funcionar. Bueno, pues realmente, como todo, hemos aprendido que llegamos a muchísimos más pacientes y además optimizamos muchísimo los tiempos. Fijaos que antes un paciente experto
A veces cuando venía a visitar al paciente ingresado, o no lo podía visitar porque estaba en pruebas, o incluso el paciente ya se había dado de alta y además tenía que ocupar a lo mejor un par de horas en hacer esta visita. Ahora mismo, un paciente experto en un par de horas puede hacer 4 o 5 videollamadas. El otro día me comentaba uno de mis pacientes expertos que estando con su nieto en el parque estaba hablando con otro paciente experto. O sea, eso no me digáis que no es algo que probablemente si no hubiera sido por la pandemia, pues no hubiéramos implementado. Así es que por esto nació mucho dolor para todos, para los que estuvisteis en casa confinados, para los que estábamos en los hospitales atendiendo esta guerra, pero vamos a llegar, como veis, a más pacientes que nunca, gracias a la telemedicina y a la teletratación, que ningún paciente se quede al menos sin lo básico de conocimientos de prevención y de rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca, como decíamos, llega a domicilio. Eso no significa que no tenga que haber unidades presenciales. Ya veis que estamos combinando todo y no se puede simplemente mandar un link al paciente y que eso nadie lo supervise. Esto tiene que ser un híbrido. Y, de hecho, está funcionando tan bien que a día de ayer Aula RC lleva 3.100 usuarios de toda España. O sea que, bueno, pues como os digo, es algo con lo que estamos profundamente apasionados y que además va a seguir evolucionando, con lo cual, aunque hayáis hecho ya el programa de Aula RC, os animo a que os conectéis cada semana, cada 2 semanas, porque los contenidos están en absoluta evolución. De hecho, ya no solo Aula RC está funcionando para pacientes, sino que estamos utilizando la misma plataforma para profesionales en rehabilitación cardíaca y ya hay más de 1.000 profesionales, enfermeros, fisioterapeutas, médicos de atención primaria, aprendiendo de prevención y de rehabilitación en Aula de Rehabilitación Cardíaca. ¿Y cómo terminó nuestra paciente? Pues nuestra paciente hizo rehabilitación cardíaca con la telerehabilitación y además supervisada telefónicamente, con un mínimo de presencialidad en cuanto conseguimos abrir el gimnasio en junio. Pasó de una clase funcional 3, que como sabéis es de fatigarse con pequeños esfuerzos, a estar haciendo una vida normal. Tiene todos sus factores de riesgo cardiovasculares controlados. Tenía un síndrome depresivo incipiente que está en franca mejoría, está de hecho reincorporada a su vida laboral y además ha perdido 5 kilos y está haciendo su curso para hacerse paciente experta como los otros 25 pacientes que tenemos en el hospital ya acreditados como pacientes expertos. Así es que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contaros todos estos cambios que creemos que realmente han merecido la pena y que han llegado para quedarse. Pues doctora Campuzano, muchísimas gracias. Espectaculares los resultados que nos has presentado y espectacular el proyecto. Desde la organización me apremian porque vamos con un poquito de retraso, así que simplemente mostrar el agradecimiento de, bueno, pues de los pacientes que nos están viendo, de los compañeros y el mío personal, porque siempre es bueno, ¿no?, conocer este tipo de situaciones y este tipo de grandes proyectos. Y nada, sin más dilación nos pasamos de tiempo, con lo cual tenemos que irnos a la mesa de debate. Agradecer a la doctora su ponencia y además una ponencia que ha explicado de tal manera que ha sido increíblemente comprensible. O sea, ver a una cardióloga de tanta entidad, ¿no?, utilizando un lenguaje tan sencillo siempre es un doble placer para los que somos comunicadores. Nos vamos un momentito, unos segundos, y volvemos con una mesa de debate absolutamente apasionante donde voy a estar yo también. Así que allí me verán. Muchísimas gracias.